Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Venga, que os recuerdo que efectivamente en www.javierorgaz.com tenéis Tears of Pain Black Edition y que por tan solo 100 eurines os hacéis con un set con unas botellas de botica súper chulas. Señoras y señores, la review que estáis esperando comienza después de la intro. Bueno, segunda sorpresa, sí que os pensabais que no tenía las fragancias del Jeremías, pues sí, claro que tengo las fragancias de Jeremías, por supuesto, ¿cómo no las voy a tener? Black Tie, sí, edición 100 mililitros, aquí, ambas dos, la caja por un lado, la botella por otro. Bueno, voy a soltar la caja, que no hace ninguna falta, porque además, como he grabado antes una aproximación, ahí tenéis la caja, es una caja normal, tampoco hay que darle muchas más vueltas, exactamente igual que Office, así que aquí tenemos Black Tie y edición 100 mililitros, que tiene el mismo formato que la anterior, sigue y guarda la línea con respecto a los perfumes de Jeremy Fragrance, y efectivamente pues nos encontramos en la misma solución con respecto a lo que es el engaste de los vaporizadores en la botella y el mismo tipo de tapón metálico. Ojo, cuidado con este tipo de tapón metálicos, que pueden dar sorpresas, ¿eh? Pueden hacer cortes si no están bien rematados o tienen algún tipo de rebaba, etcétera, etcétera, porque además es metálico. ¿Eh? Esto es metálico. Ojo que se hace polvo, ¿eh? En fin, dejando el tema del taponcico, que está bien, es correcto, tampoco hay que buscarle muchas más vueltas. El vaporizador sigue funcionando muy bien. Curiosamente, funciona mejor la primera unidad que saqué del vídeo de Office. Funciona mucho mejor que esta segunda. Esta segunda, el vaporizador funciona muy bien, pero no me termina de agradar mucho. Y cuidado, porque es estupendo. Pero creo que es mejor en mi otra unidad. La unidad de Office funciona mejor que, en mi caso, que la de Black Tie. Bien, vamos a dejar de esto. La botella tiene peso, tiene prestancia y sigue pareciéndome pues una botella con el vaporizador en su sitio en lugar de, pues, tiene reminiscencias pues masculinas. Evidentemente es una fragancia masculina. Y ahora lo que voy es que a deciros que efectivamente, como todos sabéis, la fragancia fue elaborada por Alberto Morillas y que presenta las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Mandarina, aceite de naranja y limón en la salida para esta creación de Morillas, como ya he dicho. Con un corazón de madera de kayak. Pachuli, vetiver y cardamomo declarados en el fondo de la fragancia. Una fragancia que no es tan explosiva como Office, ni muchísimo menos. Aquí esto ya es otra cosa, nos vestimos de muchísima elegancia. Revestimos la fragancia de unas ideas mucho más italianas. Sí, mucho más italianas, una fragancia que se vuelve todavía muchísimo más confortable, más llevadera y que tiene una estela y una proyección de 2 metros aproximadamente durante unos 20 minutos, no más, que se va retrayendo poco a poco hasta una existencia aproximada de 10 horas. Y cuando digo 10 horas, aquí son 10 horas, no las pasa. Hace falta entre medio reaplicar, pero es una reaplicación gustosa, es una reaplicación que además, bonica, qué bien hecha está, Dios mío de mi vida, si es que no se puede decir otra cosa. Unos conceptos y unas ideas que entran muy mucho. Yo creo que también ha intentado, pues aquí esta vez, a través de los briefings, tocar un poco de los palos de lo que es la perfumería, pasando desde la italiana, por supuesto francesa, y la alemana, que es súper importante, ¿eh? Ojo, cuidado, porque no perdamos de vista la perfumería alemana. Y yo creo que aquí ha sido una transición del señor Alberto Morillas por agradar absolutamente, evidentemente, a todo el mundo, pero tener ahí unas connotaciones de perfumería alemanas muy acuciantes. ¿Por qué? Porque la perfumería alemana normalmente, estoy hablando de la clásica, de la fresca, tiene también unos matices que son muy aguerridos. La italiana queda más suave, la francesa empieza a tener unos matices un poco más complejos, para luego la alemana pegarte un punch muy fuerte, porque de esto de dejarte, oh, ¿qué pasa aquí? Esto no es cítrico, pues cómo es tan potente, ¿no? Y aquí lo tenemos, yo creo que es un homenaje también a la perfumería alemana masculina dentro de un ámbito cítrico. Y es que efectivamente vienen dado por la mandarina, la naranja, el aceite de naranja, y el limón y la bergamota también en la salida. Ahí es donde tenemos realmente ese homenaje, pero claro, luego empezamos a tener contundencia, y además contundencia que se va transformando también en flores. Aparecen flores, por supuesto, y todo esto va jugando una baza muy importante. Está muy bien,
pues está muy bien, de verdad, lo digo en serio. La madera de kayak a mí, en lo personal, me chirría un poco porque aquí sí que ya tenemos una sensación de madera que está demasiado húmeda para mi gusto. Pero esto ya depende de cómo se vaya entendiendo la complejidad dentro de lo que es la fragancia. Pero tengo que decir que es tan llevadera, es tan agradable, que es un amor. Es que esta fragancia realmente es un amor, es un pedazo de perfume. No se puede decir otra cosa. Un fondo en pachuli, vetiver y cardamomo declarados. Vale, de acuerdo, está bien, es muy tradicional. Es que volvemos a las mismas, salvo lo que es por el compendio de la madera de Gallard. Si nos ponemos a analizar lo que está declarado oficialmente, es súper tradicional. Es un homenaje a la perfumería tradicional. Yo lo entiendo así, ¿eh? Luego ellos habrán podido pensar 40.000 cosas distintas a lo que yo pienso. Pero viendo la composición declarada, es perfumería tradicional, llevada a un escalafón mucho más alto, porque esto es un perfumón, ¿eh? Esto es un perfumón. Esto es muy orgaz, esto es muy cítrico, es muy vivo, es chispeante, con tonos oscuros que van pues dando y revistiendo más cuerpo a esta black tie. Y ya está. Si es que tampoco hay mucho más que decir con respecto a lo que es todo el compendio que engloba un concepto de perfumería fresca, sobria, regia, pero que a la vez sirve absolutamente para ponértela cuando te venga en gana. Aquí no hay matices reales de decir, es que no, es que esta es total y absolutamente ponible cuando sea. O sea, no hay problema. Tiene hasta incluso nocturnidad. Una nocturnidad que es fresca y chispeante, pero es que te da la cara. Es una fragancia que aguanta un montón de horas, sin necesidad de reaplicar. Pero es adictiva. Efectivamente va adornado pues con toques de jazmín, con toques de rosa, dándole cuerpo a esta black tie que de verdad así fue una sorpresa. Cuando la cogí, la compré, fue una auténtica sorpresa porque yo me esperaba algo mucho... A ver, después de Office, que piensas que es contundencia total para dar un golpetazo encima de la mesa y decir, aquí estoy yo, y mi fragancia dura y aguanta y todo esto, que aparezca algo que también dura y aguanta un montonazo de horas, pero con una idea realmente perfumera de lo que es el perfume de base, cítrico, adornado con flores y madera, pues te sorprende. Y te sorprende porque además se notan dejes de flor de azar del naranjo o del limonero, da igual, porque no deja de ser flor de azar con pequeños matices distintos y diferenciadores, pero te hace sentir... Es una fragancia muy viva, o sea, no se opaca, no se oscurece, está todo el tiempo con vida. Yo le encuentro que la madera de Gaillac sí que es cierto y además está hecha en el año 2020, estaba ya ahí que tiende a humedecerse y las maderas húmedas no son de mi agrado, pero es que de verdad es tan poco lo malo que tiene con respecto a lo bueno que ofrece, que ole ahí, rango de edad el que sea, y cumplidos os garantizo que vais a tener. Aquí ningún miedo, vais a tener cumplidos, porque es que esto gusta a todo el mundo, y lo bueno que tiene es el desempeño. Adicción, sí, dura 10 horas, pero entre medio vais a reaplicar seguro, porque es que echártela te da un chorretón de vida. Es muy perfumería italiana, francesa, y además la parte francesa yo creo que quizás esté también por la parte de ese tono húmedo de madera, ¿vale? Pero la parte floral, sin embargo, aporta, yo creo, más rasgos de lo que es la perfumería alemana, que es como más floral, es contundente, muy contundente, pero a ellos les gusta más la fuerza floral, por lo menos hasta donde yo conozco el universo alemán, y lo conozco bastante bien. Así que, señoras y señores, creo que con esto estaría todo. Estela, proyección, un secado que es lento. Muy bonita, es una fragancia muy bonita. En la evolución del secado termina mezclando y ambarándose va hacia tonos dulces. Va hacia tonos dulces, pero es que es muy hermoso, ¿eh? Es que el final que tiene esta fragancia, tengo que decirlo, que es muy hermoso. O sea, es que Morillas se ha salido con esto, ¿eh? Morillas con esto se ha salido. Tengo que ser muy franco, ¿eh? Está endulzada, almizclada floral, ¿vale? Y se vuelve deliciosa. Es una sutileza, es elegancia, ¿vale? Black tie, para momentos elegantes y tal. Ponéroslo cuando os venga en la real gana, porque vais a triunfar como la Coca-Cola, ¿eh? Aquí la tenéis.
Uy, ya no queda mucha. La llevo casi por la mitad. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy bonita y nunca mejor dicho, también en alemán. Hombre, viva el Jeremy. Y Alberto Morillas, por supuesto. Señoras y señores, auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.